Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Vamos a continuar con nuestra lectura y estudio de la obra del doctor Sigmund Freud. Estamos ya finalizando el caso Juanito. Estamos en la tercera parte del tercer capítulo llamado Epicrisis. Sin más, vamos a comenzar la lectura que empieza en la página 113 y finaliza 4 páginas más adelante. Nos dice el doctor Freud: antes de pasar a las elucidaciones o elaboraciones, elucidaciones quiere decir como lo que nosotros concluimos de nuestro caso, previsiblemente breves, nos dice, sobre lo que de la fobia del pequeño Hans se pueda extraer de universalmente válido para la vida y la educación infantiles, no puedo menos que toparme con la objeción que traemos tan pospuesta, eh, según la cual Hans sería un neurótico, un hereditario, entre comillas, un dégénéré, es una palabra francesa para degenerado, y no un niño normal del que pudieran, perdón, transferirse conclusiones a otros niños. Ya me viene dando pena pensar cómo maltratarán a nuestro pequeño Hans todos los conocedores del hombre normal, entre comillas, cuando se enteren de que en su caso se puede demostrar, de hecho, un lastre hereditario. A su bella madre, que en un conflicto de su juventud había contraído neurosis, hube yo de atenderla en aquella época, y de ahí nacieron mis vínculos con los padres de Hans. Solo con gran timidez me animo a alegar algo en su favor. En primer lugar, que Hans no es lo que en rigor uno se imaginaría por un niño degenerado, destinado por herencia a la nerviosidad, sino más bien un mocito de buena conformación corporal, alegre, amable e intelectualmente despierto, en quien no solo su propio padre puede tener a un amigo. No cabe ninguna duda en cuanto a su temprana madurez sexual, pero aquí nos falta mucho material comparativo para establecer un juicio correcto. Por un muestreo de fuente norteamericana, nota 39, pero voy a continuar. Por ejemplo, he podido ver que una elección de objeto y unas sensaciones amorosas igualmente tempranas no son raras en niños varones. Y lo mismo se sabe de la historia infantil de quienes son reconocidos como, entre comillas, grandes, cierra comillas, hombres, grandes hombres, podremos pensarlo. De suerte que uno opinaría que la temprana madurez sexual es un correlato infaltable de los intelectuales, y por eso en niños dotados se la hallará con mayor frecuencia de lo que se esperaría. Ahora sí, aquí viene la nota 40, pero me salté la nota 39 con esto de la frase una fuente norteamericana. Respecto de la fuente es Stanford Bell, de su publicación en 1902. Recordemos, este texto es de 1908-1909. Ahora, respecto de esto último, hablando de que en los niños intelectualmente dotados, intelectualmente inquietos, podremos encontrar, digamos, un despertar sexual igualmente precoz, por decirlo de una manera. Nos viene la nota número 40. Nos dice Strachey, se toca este tema en el apartado sobre la precocidad, entre comillas, en los 3 ensayos de teoría sexual. Se los voy a dejar al final de este video les voy a dejar todo el estudio que hicimos de los 3 ensayos, y voy a procurar hacer un apartado aquí para ponerles el video de la página 219 a la 220 de los 3 ensayos. Regresamos al texto principal. Además, en mi confesada parcialidad en favor del pequeño Hans, hago valer que no es el único niño aquejado de fobias en algún momento de su infancia. Como es sabido, tales enfermedades son extraordinariamente frecuentes, aún en niños cuya educación no deja nada que desear en materia de rigor, es decir, sumamente estricta. Esa educación no le quita la fobia a los niños. Continúa el texto. Tales niños se vuelven después neuróticos o bien permanecen sanos. Sus fobias son acalladas a gritos en la crianza porque son inaccesibles al tratamiento y, por cierto, muy incómodas, hablando de las fobias. Luego ceden. En el curso de meses o de años se curan en apariencia. En cuanto a las alteraciones psíquicas que su curación comporte, a las alteraciones de carácter enlazadas a ella, nadie posee una intelección.
Pero si después uno toma bajo tratamiento psicoanalítico a un neurótico adulto que se supone solo en la madurez ha contraído su enfermedad manifiesta, por regla general se averigua que su neurosis se anuda a aquella angustia infantil, es su continuación. Y por tanto, a lo largo de su vida, desde aquellos conflictos de la infancia, se tejió un trabajo psíquico continuo, pero también imperturbado, sin que importe que el primer síntoma haya subsistido o se retirara esforzado por las circunstancias. Opino pues que nuestro pequeño Hans no estuvo quizá más enfermo que tantos otros niños a quienes no se pone el marbete de, entre comillas, degenerados. Pero como él fue educado sin amedrentamiento, con el mayor respeto y la menor compulsión posibles, ahorita hablamos de compulsión, su angustia salió a la luz con más osadía en el campo, digamos, del doctor Freud. Un, digamos, un contexto histórico, un contexto, ¿cómo decirlo?, social particular y un contexto médico también hablamos de compulsión como una forma de obligar a alguien a hacer algo. Compulsión, compeler, esto no estoy leyendo la Real Academia Española, estoy más bien como tratando de explicar un verbo, obligar, de maneras, por supuesto, por lo general violentas hacia alguien, hacer algo, decir algo. Ya posteriormente esta compulsión podría entenderse también como el impulso de alguien a hacer algo, inevitablemente. Vamos a continuar. Entonces, Freud nos estaba diciendo que el pequeño Hans fue tratado con mucho cariño, con mucha amabilidad por parte de sus padres, cosa que facilitó que sus síntomas, que su fobia, saliera más a la luz, se viera más fácilmente que en otros niños. Continúa el texto. Le faltaron los motivos de la mala conciencia y del temor al castigo, que de ordinario contribuyen a empequeñecer esa angustia. Curioso, ¿no? Como los castigos, el temor al castigo, fuerza a los niños, compele a los niños a reprimir esa angustia, a empequeñecerla, a quitársela de en medio. Vamos a continuar, ¿vale? Dice el texto. Me está por parecer que hacemos demasiado caso a los síntomas y muy poco a aquello de lo cual surgen. En la educación de los niños pretendemos que todo esté en paz, no vivenciar dificultad alguna. En suma, queremos un niño, entre comillas, bien criado, y nos cuidamos poco de que este curso evolutivo sea provechoso también para él. Es decir, y esto es algo como ciertamente una crítica entre líneas a la educación, nos hace el doctor Freud, que queremos que como educadores los niños sean tranquilos, que los niños sean educables, que los niños sean moldeables, pero ciertamente en este afán de introducción del niño a una formación de lazo social, poco es provechoso para él, en el sentido en el que se le compele a seguir, digamos, un modelo de humanidad que no lo toma en cuenta. Vamos a continuar. Yo podría imaginarme entonces que fue benéfico para nuestro Hans haber producido esa fobia, porque ella orientó la atención de los padres hacia las inevitables dificultades que depara la superación de los componentes pulsionales en la educación del niño para la cultura. Y por esta perturbación suya le valió la asistencia del padre. En otras palabras, y esto es importantísimo, Freud está aquí dando cuenta de que la fobia, la enfermedad del pequeño Hans, la neurosis del pequeño Hans, fue positiva para Hans, porque le permitió, entre otras cosas, ligarse emocionalmente a sus padres, acercarse a ellos, comprobarle el tipo de lazo afectivo que comparte con ellos. Esto es importantísimo. ¿Por qué? 2022, año que estoy grabando esto, básicamente la psiquiatría moderna se ha encargado de patologizar o de llamar todo a una enfermedad. Por supuesto, esa es la función de la psiquiatría. Una psiquiatría que ciertamente está en crisis y no desde hace poco tiempo, al menos
según mis investigaciones, desde los años 60 o 70, más o menos tiempo en el cual la neurosis deja de existir para la psiquiatría moderna y sus manuales, ¿vale? Vamos a continuar. Y quizá, hablando de Hans, quizá aventaje a otros por no llevar ya dentro de sí aquel germen de complejos reprimidos que por fuerza ha de significar siempre algo para la vida posterior y que apareja sin duda en alguna medida de formación del carácter, sin no la predisposición a contraer después una neurosis. Es decir, qué bueno que a Hans le ocurrió esa fobia, qué bueno que Hans pudo manifestar eso delante de sus padres, no solo para establecer una relación afectiva con ellos, sino también para relacionarse consigo mismo de forma distinta. Ajá. Y justamente sacar una ventaja, digamos, hasta social de este replanteamiento de sí mismo, hablando de complejos reprimidos que por fuerza han de traer siempre algo para la vida después de aquella fobia, de aquella neurosis. Ajá. Y que se apareja sin duda, en alguna medida, alguna, perdona, deformación del carácter, si no la predisposición. En otras palabras, estoy recomponiendo la frase de Freud, tratando de hacerla, digamos, más comprensible. Pero, a ver, déjenme ver un segundito. ¿Está grabándose? Sí. Bueno, es esto al menos lo que me dice el audio que está recibiendo señal. Ok, entonces continuamos. Yo me inclino a pensar así, pero no sé si muchos compartirán mi juicio y tampoco sé si la experiencia me dará la razón. Debo ahora preguntar, ¿en qué ha perjudicado a Hans la aparición a plena luz de estos complejos? ¿No solo reprimidos por los niños, sino temidos por los padres? ¿Acaso el pequeño se ha tomado en serio sus reclamos hacia la madre, sobre la madre, o sus malos propósitos hacia el padre han cedido sitio a las vías de hecho? Aquí recordemos lo que ocurrió. Hans realmente no podríamos decir que odiara a su padre, pero sí le deseaba la muerte. Ajá. No podríamos decir que Hans, en su contacto con su padre, le deseara la muerte como odiar, como una manifestación de su odio. Pero ciertamente le tenía encono, le tenía resentimiento por mentirle, por tratar de manipularlo y por supuesto por tener a la madre para él. Ajá. Cosa que Hans negó hasta el final es decir, en todo momento. Una de sus últimas elaboraciones de Hans es: tú vete con la abuela, tú tienes a tu mamá, déjame a la mía para mí. Creo que fue incluso un sueño del pequeño Hans que el padre interpreta. Vamos a continuar, ¿vale? Sin duda, lo temerán muchos que desconocen la naturaleza del psicoanálisis y opinan que uno reforzaría las pulsiones malas haciéndolas conscientes. Hablando de pulsiones, la pulsión, lo he dicho antes, podríamos llamarla como el objeto de estudio del psicoanálisis o parte de miren, yendo a pulsiones y destino de pulsión. La pulsión es el concepto fronterizo entre lo anímico y lo somático. Esto quiere decir que, como tal, una pulsión no estamos hablando ni del cuerpo ni de la mente. Anímico, somático. Somático quiere decir del cuerpo, concepto fronterizo. Y al mismo tiempo, como entendiendo lo fronterizo como lo que no es, podremos también entenderlo como lo que es. La pulsión como el compromiso que hacemos con nosotros mismos a partir de la relación que tenemos con nuestro cuerpo. De ahí podemos desprender una concepción de sexualidad, pero no es mi propósito desviarme mucho del texto. Esto para darles un poquito más de contexto. Ajá. Hasta este momento, el doctor Freud ha usado palabras dentro de su contexto histórico que para él tenían sentido. Pulsión, por ejemplo, ahorita ha aparecido 2 veces en este texto. El texto del que les hablo, Pulsión y Destino de Pulsión, no aparecería sino hasta al menos unos 5 o 6 años después. Lo tenemos en el volumen 14. Ese no lo he compartido en este espacio, pero lo pueden buscar en Google. Pulsión o pulsión y destino de pulsión, o pulsiones y destino de pulsión.
No recuerdo exactamente su nombre, pero va por ahí. Continúa el texto. Voy a repetirlo, ¿vale? Sin duda lo temerán muchos que desconocen la naturaleza del psicoanálisis y opinan que uno reforzaría las pulsiones malas haciéndolas conscientes. Aquí tiene mucho que ver una historia, digamos, de la educación, una historia no de la psicología, sino más bien de la filosofía, que busca, permítame, voy a cerrar la ventana porque mis vecinos han puesto su música, así no se cancela, pero se escucha mucho menos. Entonces, hablando de se refuerza un deseo, se refuerza un pensamiento al hacerlo consciente. La filosofía nos diría, claro que sí. Sin embargo, el psicoanálisis tiene una postura radicalmente contraria. En la medida en la cual nosotros somos capaces de hablar de aquello que nos afecta, de aquello que nos conforma, y seremos capaces, tal vez no de dominarlo, pero ponerlo en otro campo, en el del habla. Ajá. Hablar de dominio, por ejemplo, de la violencia, no se trata de cancelar todas las posibilidades de la violencia, porque la violencia depende y se gesta justamente no en un acto, sino en una persona que siente. Y esto es algo de mi propia elaboración. Esto es algo de lo cual empiezo yo a narrar en mi primer libro que tengo por acá, Sexualidad Infantil y Crimen. Aquí empiezo yo a argumentar una noción, digamos, de un orden psíquico a partir de la experiencia sensible, o lo que yo denomino la experiencia sensible. Esas categorías que construimos como sujetos del placer y del dolor. Eh, pero, en cuanto a eh, pulsiones malas, aquí quise detenerme un poco, haciéndolas consciente. Podríamos decir que una manifestación de una mala pulsión es un mal pensamiento. Ajá. Y con malo, por supuesto, aquí ya radica mucho en la forma en la cual nosotros nos relacionamos con nosotros mismos. Pulsiones malas no podríamos aquí entenderlo como un malo en nivel general. Ajá. Eh, Hablando del pequeño Hans, en cuestión particular, podríamos llamar una mala pulsión a esas ganas de quedarse para sí solito, a su mamá, ¿no? Para quedarse con su mamá para él solito. Ajá. Es decir, papá, como que me estorbas un poco. Y aún así, Hans amaba profundamente a su papá. Este conflicto entre amor y ya no te quiero ver fue justamente lo que llevó a Hans a manifestar su fobia. Ajá. Al menos es una de las conclusiones que el mismo texto nos enseña, nos señala. Y en cuanto a esta influencia de la filosofía en la educación, por supuesto, se trata de, ¿cómo decirlo?, cómo combatir lo malo con lo bueno. Y sin embargo, lo bueno deja mucho, pero mucho que desear en cuanto que no considera las necesidades emocionales, afectivas, incluso lógicas de los sujetos. Les voy a poner un ejemplo sacado de mi propia práctica profesional. Les recuerdo que yo trabajo con atención a víctimas del delito aquí en la Ciudad de México. Y en una ocasión, siendo acompañado por una compañera que no estudia ni psicología, es más bien una practicante del derecho, estábamos atendiendo a una jovencita que había sido agredida por su padre, una agresión, podríamos llamarla no tan extrema como una violencia de carácter sexual, no había sido abusada o violada por su padre, pero sí había sido agredida, ajá, por su padre. Esto, por supuesto, llevó tanto a la joven como a sus redes de apoyo a ejecutar algunas acciones penales en contra del padre. Y en nuestro acompañamiento, en nuestro contacto con esta jovencita, mi compañera, en un afán, digamos, de que ese lazo no se perdiera, porque su padre tenía que amarlo, justamente le hace un comentario en ese sentido. Bueno, tu padre podría tener defectos, pero es tu padre, tienes que quererlo. Y por supuesto, una observación así muy,
muy breve, también puedes odiarlo. Que fue la contribución que yo le hago. ¿Por qué? Porque en el momento en el que nosotros, por ejemplo, señalamos el odio como algo indeseable en los demás, no estamos atendiendo también el odio que está en nosotros, y es un odio totalmente natural. Es parte también de mis propias elaboraciones. No es que nuestros padres tuvieran que ser malos con nosotros, tuvieran que ser abusivos o golpearnos todos los días, simplemente el hecho del cuidado que los padres, aún los más amorosos, ejercen hacia los más pequeños, los va a ir limitando, les va a ir enseñando a comer en ciertos tiempos, a hacer pipí o popó, a defecar o orinar en ciertos lugares. Ajá. Eso ya representa para los niños una fuente de frustración y por lo tanto también una fuente de odio inagotable. Odio. No, no podemos no podemos decir que los niños serán o los niños vivirán esas limitaciones de forma amable. En el momento en el que, por ejemplo, lo he dicho en 3 ensayos de teoría sexual, le decimos con mucho amor a un niño, a ver, pequeñito, no se coma su caca, quítate la mano de ahí, vamos a limpiarte tu manita. El niño va a berrear, el niño va a sentir ese contacto como un atentado en contra de toda su voluntad. ¿Ah? Y estamos limpiándolo, estamos de hecho haciendo algo a favor de la salud de ese pequeño. Por supuesto, los niños no conocen este tipo de necesidades, no conocen este tipo de limitaciones, no conocen la urgencia que tienen del cuidado de los padres. Y esos cuidados hay que procurárselos. Vamos a continuar con el texto, ¿vale? Me he desviado un poco por esto de pulsiones malas, que ciertamente el doctor Freud entiendo su necesidad y entiendo también por qué está haciendo esta frase así como nos la dejó, de acuerdo a la traducción que le damos en la Standard Edition. Para combatir lo malo en nosotros, ¿hay que dejar de hablar de ello? No, al contrario, hay que traerlo presente, porque eso somos nosotros. Continúa el texto, hablando de las pulsiones, ¿vale? Malos pensamientos, malas acciones. Si tú no piensas mal, no podrás hacer mal. Y lo cierto es que eso es muy cuestionable. Continúa el texto. Tales sabios son consecuentes, es decir, son como lógicos, cuando desaconsejan, por el amor de Dios, ocuparse de las malas cosas que se esconden tras la neurosis. Esto, por supuesto, a mí me parece un sarcasmo del doctor Freud, por el amor de Dios. Aquí, por supuesto, se está haciendo una mofa, pienso yo, una burla a la educación de Viena de 1908. Ajá. Una Viena fuertemente influenciada, tal vez no por el Estado, y esto es curioso, sino por pensadores sabios. Permítanme un segundo, estoy abriendo el diccionario de la Real Academia Española para buscar consecuente o consecuente o consecuentemente. Consecución consecuente. Que sigue a algo anterior o se deduce de ello. Dicho de una persona que obra de acuerdo con sus principios. El tercero es un nombre masculino, proposición que se deduce de otra que se llama antecedente. Ok. Entonces no estoy tan errado al decir que es una acción lógica, al menos de acuerdo a estos sabios, entre comillas. No pienses mal para no obrar mal, para no hacer mal. A ver, continuamos. Lo cierto es que al hacerlo olvidan que son médicos y caen en un fatal parecido con Dogberry cuando aconsejó al guardián que evitara todo contacto con cualquier ladrón o delincuente a quien sorprendieran. La gente honrada no debe tratar con semejante calaña. Nota 41, aquí nos dice quién es Dogberry. Dogberry en Shakespeare, mucho ruido y pocas nueces. Ok, Shakespeare escribió Mucho ruido y pocas nueces, y dentro de este texto de Shakespeare
está un personaje llamado Dogberry, que en el acto 3, escena 3, dice lo siguiente. Antes de llegar a la frase de Dogberry, nos dice Freud, no puedo sofocar aquí la asombrada pregunta. Estos que combaten mis puntos de vista, ¿de dónde sacan el saber que tan seguros de sí mismos se exponen? Sobre si las pulsiones sexuales reprimidas desempeñan un papel en la etiología de las neurosis y cuál sería ese papel. Lo pregunto porque ellos les cierran la boca a los pacientes tan pronto como empiezan a hablar de sus complejos. Recordemos, aquí complejos no tiene el carácter de trauma, es decir, de un conjunto de pensamientos alrededor de algo. Continúa Freud, y de los retoños de estos complejos, ¿no? Las comunicaciones mías y las de mis partidarios son la única ciencia que les es accesible, la única ciencia. Se habla de un único conocimiento y ciertamente yo sigo compartiendo este juicio del doctor Freud en cuanto al conocimiento de la sexualidad humana. Sexualidad humana como una manifestación de las pulsiones como una manifestación de esa relación que como sujetos establecemos con nuestro organismo. Continuamos con el texto. Regresando al texto principal, yo recuerdo que, ok, ¿qué pasó aquí? Escuché como un pequeño, no sé qué está pasando. Yo veo que se está grabando, aunque por una cuestión técnica no estoy escuchando yo a ver, voy a hacer una prueba. Hola, hola, hola. Hola, creo que no estoy grabando con el micrófono. Bueno, lo voy a dejar prendido. No sé qué está pasando, pero ah, ya tengo miedo de continuar. Estamos en la página 115. No sé qué está pasando en la computadora. Ya me dio miedo. A ver, a ver, a ver. High Definition Audio Codec. Supuestamente está configurado de forma correcta, pero voy a hacer una pausa. Quiero revisar si se escucha lo que estoy diciendo, lo que he grabado hasta el momento. En un momento continúo. Muy bien. Efectivamente sí se está grabando y efectivamente el micrófono no está funcionando, no está prendido y aún así recibe señal la computadora. Esto se explica porque tuve que hacer algunas modificaciones de configuración, pero ya no voy a dar más detalles de esto. Regresemos al texto. Estamos hablando de Dogberry. La lógica que se usaba y que se usa todavía para la educación de muchos niños es no solo para no obrar mal, no pienses mal. Y sin embargo, no solo es esto, sino también tú como policía no tienes que conocer a los ladrones porque podrías corromperte. Ajá. Podríamos entenderlo de esta manera, la referencia a Dogberry y esta frase. Le aconsejó al guardián que evitara todo contacto con cualquier ladrón o delincuente a quien sorprendieran. La gente honrada no debe tratar con semejante calaña. Es lo que le dice Dogberry a un guardián. Y siendo así, ¿cómo va a protegerse de los canallas, por decirlo de una manera? Continuamos. Oh, es que también esto es fascinante. No es el contacto con ciertos contenidos lo que va a corromper a la gente. Es más bien, bueno, una buena pregunta. ¿Cómo se corrompe a alguien? ¿Quién es corrupto? Ah, esto es muy interesante. Esto me da para trabajar en otro sentido, pero en otro momento también. Continuamos con el texto. Las únicas consecuencias del análisis son más bien que Hans ha sanado. Ya no le teme a los caballos y mantiene un trato más familiar con su padre, es decir, más cercano, como éste lo comunica complacido. Y lo que el padre pueda perder en respeto, lo recupera en confianza, entre comillas. He creído que lo sabes todo porque has sabido lo del caballo. Esta es una frase del pequeño Hans. Ajá. Es decir, y recordemos aquí,
podríamos también retraducir el caso del pequeño Hans en una situación y en un contexto diferente. El pequeño Hans desea que su papá no esté, desea la muerte del padre. Y esto, repito, no como una manifestación de odio, simplemente no lo quiere ahí. Quiere que patalee como los caballos que vio tristemente fallecer, ¿no? Hans no tiene esta connotación o esta relación entre la muerte y el odio. Simplemente no quiere que su papá esté ahí estorbándole de estar haciéndose mimos, haciéndose caricias con su mamá, haciéndose cumplidos, dice el pequeño Hans. Cuando alguien manifiesta algo así, yo quiero que mi papá se muera, por supuesto que va a ser reprimido. Por supuesto que la gente le va a decir, ¿cómo te atreves a pensar semejante cosa? Niño malo, niña mala. O por supuesto también, hombre malo, mujer mala. Y sin embargo, lo que hace la persona para la cual va dirigida ese decir es, se vale, no me quieres aquí. Y eso no quiere decir que no me ames, que fue algo que el pequeño Hans pudo decir, y el mismo padre también pudo involucrarse en esa relación afectiva con su hijo, es decir, cuando estuvieron frente a Freud, Hans y su papá. Tu papá te ama, a pesar de que te pega. No es que el papá de Hans le pegara a propósito, pero Hans lo interpreta así. Vamos a continuar con el texto. El análisis, en efecto, no deshace el resultado de la represión. Es que aquí justamente se mezcla, digamos, el acto represivo, ¿no? Tenemos que entenderlo desde dos puntos de vista, hablando de una represión como algo que yo ejecuto hacia mí mismo y algo que en la educación se ejecuta sobre de los cuidadores hacia los niños. Y los cuidadores podemos referirnos papá, mamá, hermanos, abuelos, tíos, familia, posteriormente maestros, y por supuesto de ahí podemos desprender toda una estructura de ejercicio de poder estatal, que es parte también de mi línea de investigación. Sin embargo, aquí lo importante es la represión como, digamos, un esfuerzo de desalojo, un esfuerzo de hacer a un lado aquellos pensamientos, aquellas mociones de deseo, aquellas manifestaciones de nuestra pulsión que nosotros no encontramos convenientes o que nosotros simplemente reprochamos en nosotros mismos, que fue lo que pasaba con el pequeño Hans. No es que Hans no quisiera a su papá, y tampoco es que el pequeño Hans hubiera sido reprimido por su padre, hubiera sido castigado, justo como lo leíamos en una frase anterior. Hans no tenía este problema de que él no podía decir las cosas porque luego venían los golpes. Eso no ocurría en Hans, cosa que sí ocurre en muchas otras vidas y muchas otras situaciones. Uno, como hombre, como mujer, como niño, como niña, no puede decir las cosas porque, ¡pum!, viene el bofetón, la cachetada, el golpe, el palazo. He visto muchas formas de, digámoslo así, educar a la gente. Y razón por la cual también entiendo, como lo dice mi propia línea de investigación, que la gente se enajene de sus gobiernos, que la gente no reconozca a sus líderes, por supuesto, y que se enemiste, curiosamente, con aquello que posibilita su vida, como el Estado. Pero, regresando al texto, el análisis, en efecto, no deshace el resultado. Esta palabra se destaca de la represión. Las pulsiones que fueron entonces sofocadas siguen siendo las sofocadas. La represión, como un esfuerzo de desalojo personal, de apartarse de aquello, no se cancela por el análisis. Continúa el texto, pero alcanza ese resultado por otro camino. Sustituye el proceso de la represión, que es automático y excesivo, por el dominio, entre comillas, mesurado y dirigido a una meta,
con auxilio de las instancias anímicas superiores. En una palabra, sustituye la represión por el juicio adverso. Digamos, podemos apropiarnos de eso que estamos nosotros apartando al sustituirlo por un no, juicio adverso. Aquí he leído de corrido, saltándome las traducciones, saltándome las palabras en alemán, tratando, digamos, de darle sentido. No creo conveniente o necesario, si ustedes gustan, las palabras en alemán están en la página 116. Pero esta porción, digamos, del texto me gustaría repetirla porque es clave para nosotros acercarnos al psicoanálisis. El análisis, digámoslo así, como una técnica, no psicológica, sino más bien una técnica de apropiarse de uno mismo, una técnica de exploración, una técnica científica. El análisis, en efecto, no deshace el resultado de la represión. Las pulsiones que fueron entonces sofocadas siguen siendo las sofocadas, pero alcanza ese resultado por otro camino. El análisis, estoy aquí agregando, sustituye el proceso de la represión, que es automático y excesivo, por el dominio mesurado y dirigido a una meta, con auxilio de las instancias anímicas superiores. Instancias anímicas superiores. Aquí esto podría causar un poquito de escozor, un poquito de molestia, porque, doctor Freud, ¿qué es eso? Yo me pregunto. Doctor Freud, por favor, dígame, ¿qué es una instancia anímica superior? La conciencia, el yo, por decirlo de una manera psicoanalítica. Podría esto no darles a ustedes mucho entendimiento. Y sin embargo, hablamos de una instancia anímica superior desde la interpretación de los sueños cuando consideramos lo inconsciente como la base sobre la cual se erige una estructura, un edificio, digámoslo así, que nos permite interactuar entre seres como semejantes, seres distintos a nosotros, me refiero a la misma humanidad, ¿vale? Convivir y formar el lazo social requiere justamente de eso. Nosotros aplazar, nosotros dejar ciertamente estas malas pulsiones a un lado. Uh-huh. Por eso esto que les hablaba, por ejemplo, de cuando me refería a lo de las malas pulsiones, que el hablar no necesariamente significa cancelar. Por ejemplo, si yo tuviera un conflicto con mi vecino y el conflicto escala a cierta intensidad, por supuesto que yo le desearía la muerte. El hecho de que yo lo hable no quiere decir que deje de desearlo. ¿Me explico? Y aún así, no. He llegado yo a justamente un acto de tal naturaleza porque yo puedo tener relativo control sobre estos impulsos, sobre estas necesidades, en la medida en la que yo las hable. Y esto por nombrarles solo un impulso. Realmente tenemos muchísimos impulsos. En el pequeño Hans vimos la necesidad del impulso, la pulsión de apoderamiento, la pulsión de reclamar para sí toda una persona, que es algo muy lindo cuando uno lo vive como enamorado. Pero en el caso del pequeño Hans, ciertamente solo le deparaba a él, como niño, una frustración considerable. Esto de mamá es mía y solo mía y no quiero tener hermana, no quiero que tu papá estés y etcétera, 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 ¿vale? Continuamos con el texto. Repito, el análisis en efecto no deshace el resultado de la represión. Las pulsiones que fueron entonces sofocadas siguen siendo las sofocadas, pero alcanza ese resultado por otro camino. Sustituye el proceso de la represión, que es automático y excesivo, por el dominio, mesurado y dirigido a una meta, con auxilio de las instancias anímicas superiores. En una palabra, sustituye la represión por el juicio adverso. Parece brindarnos la prueba, acariciada desde hace tanto tiempo, de que la conciencia posee una función biológica y de que su entrada en escena aporta una sustantiva ventaja.
Nota 42. Hay mucho que decir, pero me voy a reservar ahorita. Nota 42. Si ustedes tienen alguna duda, por favor, o comentario, plantéenlo en la caja de comentarios. Nota 42. Dice Strachey, esta nota fue agregada en 1923. Aquí, dice Freud, empleo la palabra conciencia en un sentido que más tarde he evitado como equivalente a nuestro pensar normal susceptible de conciencia. Sabemos que tales procesos cognitivos pueden ocurrir también preconscientemente y sería mejor entonces apreciar esta conciencia de manera puramente fenomenológica. Doctor Freud, discúlpeme, he estudiado su obra. Esta es la primer mención, hasta donde yo tengo identificado, que usted usa la palabra fenomenológico, que ahorita ciertamente podría yo buscarla en el diccionario de la Real Academia, pero no creo que con eso nos baste. Lo voy a hacer, pero antes de buscar fenomenología en la Real Academia, que seguramente será necesario Wikipedia, nos dice la nota 42, la termino y buscamos fenomenología. Desde luego, esto no contradice la expectativa de que también el devenir consciente cumpla una función biológica. Y ahí finaliza las palabras de Freud en la nota 42, continúa Strachey. Véase El yo y el ello, capítulo primero, así como el temprano examen de la función biológica de la conciencia, entre comillas, en la interpretación de los sueños, volumen 5, páginas 602 y siguientes. Antes de continuar, a ver, San Gogol, eh, primero, a ver, vamos a ver, Real Academia, fenomenología, la Real Academia sí lo tiene, teoría de los fenómenos o de lo que aparece. Segunda definición. En Friedrich Hegel, filósofo alemán de los comienzos del siglo XIX, dialéctica interna del espíritu que desde el conocimiento sensible a través de las distintas formas de conciencia llega hasta el saber absoluto. Me lleva pifas. Ok, no sé qué es eso, pero ok. Es que al menos lo que esta segunda definición nos dice de la fenomenología en la Real Academia Española, Hegel cree que el conocimiento es posible. Yo no estoy tan convencido, eh, hablando de el conocimiento con mayúsculas, como si pudiéramos tomar el conocimiento como tomamos una pluma. Y esto, para hacer esto, tendríamos que prescindir del sujeto. Podría yo decir que es posible tener aproximaciones parciales del conocimiento en la medida que somos sujetos. Es decir, en otras palabras, haciendo una breve crítica de Hegel, breve, para que haya conocimiento tendría que haber humanidad. No Juan, no ustedes, sino todo. Ahí es donde yo tengo mis dudas. Ahí donde la humanidad se divide, donde la humanidad tiene que dividirse en individuos, tiene que ser compuesta por los muchos, es imposible que los muchos lleguen a un consenso sobre lo que es. Esa es mi crítica a la fenomenología, nada más leída por encimita. Tercera definición de fenomenología de acuerdo a la Real Academia Española. Método desarrollado por Edmund Husserl que, partiendo de la descripción de las entidades y cosas presentes a la intuición intelectual, hoy me llevo otra vez, logra captar la esencia pura de dichas entidades, trascendente a la misma conciencia. Me lleva pifas, en serio. Ok, Edmund Husserl. ¿Qué? Partiendo de la descripción de las cosas presentes en la intuición intelectual, presentes en el intelecto, logra captar la esencia pura. Ese es el punto. Ok, una pluma, ustedes pueden tomar otra pluma y tenemos la pluma. Una idea, no sé. Es que voy a suspender aquí la crítica a la fenomenología, que ciertamente yo
no puedo entender, bueno, no puedo entender, voy a completar esta frase, cómo se toma al sujeto desde la fenomenología, cómo es construible o entendible la subjetividad, las diferencias en la fenomenología. Y creo que está implícito hasta cierto punto esto de, a ver, conocimiento sensible, saber absoluto. De acuerdo a Hegel, de acuerdo a Husserl, eh, descripción y trascendencia. Ok, ok. Podríamos decir que la individualidad, las diferencias están justamente en el conocimiento sensible y se encuentran también contenida en la descripción de las entidades. Es decir, tú descríbeme tu mundo, yo te describo mi mundo, y de ahí podemos obtener el conocimiento y trascender la misma conciencia. Ok, no me voy a meter con filósofos, porque ciertamente son feroces dentro de su ceguera. Vamos a continuar con el texto, ¿vale? A ver, aquí está, esta era la nota 42, estamos a una página y media de finalizar el texto. De haber estado en mis manos, a ver, es que todo esto de la fenomenología, fíjense, para que el doctor Freud pudiera argumentar sobre instancias anímicas superiores, lo que es y lo que no es conciencia, radica la importancia de esta elaboración, la importancia de este abordaje que estoy haciendo, radica en las concepciones que podemos tener de lo inconsciente. Lo inconsciente, al menos de acuerdo a lo que hemos leído en Freud, desde el principio de estos videos hasta ahorita, se entiende como la sexualidad infantil de cada sujeto humano reprimida con el afán de alcanzar el lazo social. Lo inconsciente, aquí se habló de automático y excesivo justamente por cómo nosotros como niños vivimos los empeños, digamos, reguladores de nuestras propias personitas, de nuestros propios deseos, en el momento en el que establecemos contacto con un otro grande, un cuidador, una cuidadora que tiene control sobre nosotros. Por eso lo excesivo, por eso también lo automático. Digamos como habiendo internalizado un padre o una madre muy poderosos y tratamos de ejercer ese mismo control sobre nosotros mismos, al grado de incluso, como analista, haber escuchado algunas veces, yo quiero dejar de sentir, yo quiero que su tratamiento me ayude a dejar de sentir. Eso no lo puedo hacer. Pero, regresando al asunto de lo inconsciente y la fenomenología, por decirlo de una manera, Freud usa la palabra inconsciente con ese sentido, con ese empeño, digamos, de estructurar un aparato anímico, instancias anímicas, superiores e inferiores. Inferiores no quiere decir malo, inferiores justamente como la base, como el suelo de, y sin embargo superiores no como mejor, sino que se levantan encima de esa base. No puede haber algo, digámoslo, levantado sobre el aire, porque simplemente no se puede. Eso al menos no, de acuerdo a las leyes físicas. No sé si me explico. Arquitectura, no sé cómo decirlo ahorita. No quiero, lo que quiero evitar es justamente esto de que instancias anímicas superiores deban ser, digamos, lo único que debemos tomar en cuenta para justamente tratar de ubicarnos en una concepción de lo inconsciente. Regresando al punto de la fenomenología, es justamente rastrear al menos lo que quiere decir Freud en su uso del lenguaje, en cuanto a las palabras que está usando y la forma en la cual él quiere dar a entender una idea. Ahora sí, continuamos. De haber estado en mis manos, me habría atrevido a brindar al niño otro esclarecimiento que sus padres le mantuvieron en reserva. Le habría confirmado sus vislumbres pulsionales contándole
sobre la existencia de la vagina y del coito, reduciendo así otro poco el resto no solucionado y poniendo fin a su esfuerzo de preguntar. Esto estoy totalmente de acuerdo con el doctor Freud. El pequeño Hans le pregunta a su mamá, ¿tú tienes un hace pipí? Porque el pequeño Hans no sabe lo que es una vagina y de hecho hasta el final del análisis el pequeño Hans no le dicen las mujeres tienen vagina. Las mujeres no tienen un hace pipí. Las mujeres tienen otro órgano. Ajá. Es decir, si vemos que no solo una fobia, no solo un juego, un niño hace una pregunta, esa pregunta la hace justamente para, en primer lugar, poder relacionarse mejor consigo mismo y con los demás. En segundo lugar, ¿por qué? Esta apropiación del mundo, esta necesidad de saber, no solo forma parte de la adaptación humana, también podría decirlo, obedece a una necesidad de cuidado, obedece también a una relación con sus cuidadores. Es decir, no se le hace pregunta a cualquiera. No, también la misma pregunta, podría pensarlo, es una manifestación de una necesidad emocional. Es una manifestación de acercarse a alguien con el objeto de obtener algo. Voy a continuar con el texto, ¿vale? Estoy seguro de que a consecuencia de ese esclarecimiento no habría perdido el amor por la madre ni su ser infantil, y habría inteligido o había concluido que debía por ahora cesar sus afanes en cuanto a esas cosas importantes y aún imponentes, hasta que cumpliera su deseo de ser grande. Pero el experimento pedagógico no fue llevado tan lejos. Recordemos que este acercamiento que tiene el pequeño Hans no solo hacia el cuerpo de su madre, con el objeto de saber y de conocer, según la construcción del pequeño Hans, cómo era el pene de su madre, fracasa. Y ciertamente, aunque el padre de Hans haya estudiado con el doctor Freud, aun cuando la madre, nos enteramos ya, tuvo un tratamiento con el mismo doctor Freud, ninguno de los dos es capaz de decirle, las mujeres tienen vagina. Ajá. Y ahorita, el hecho de que te hayas topado con tantas dificultades en tu investigación sobre la anatomía humana, quiere decir que este órgano está cubierto con una particular, digamos, resistencia social, con una particular delicadeza que se le atribuye también a lo femenino. Ajá. Es decir, llevando la dificultad a un terreno emocional, a una, digámoslo, protección. A algo que también tiene muchas emociones cruzadas, mucho complejo, digámoslo, no solo en cuanto a la palabra, sino también en cuanto a eh, al resguardo, podría yo pensar, hasta del vestido. Vamos a continuar. Que no es lícito trazar una frontera definida entre niños y adultos nerviosos y normales, entre comillas, que enfermedad es un concepto sumatorio puramente práctico, que predisposición y vivenciar tienen que conjugarse para hacer que se rebase el umbral y se alcance esa sumación, hablando de la enfermedad, ¿vale? Que en consecuencia muchos individuos pasan continuamente de la clase de los sanos a la de los enfermos nerviosos y otros en un número menor recorren el camino inverso. Y ahí cosas que se han dicho con frecuencia y que han hallado tanto eco que por cierto no soy el único en sostenerlas. Que la educación del niño pueda ejercer un poderoso influjo favorable o desfavorable sobre la predisposición patológica pertinente para aquella sumación
Es al menos muy probable, pero todavía parece enteramente problemático saber a qué debe aspirar la educación y dónde tiene que intervenir. Hasta hoy, ella se ha propuesto hasta hoy, ella se ha propuesto siempre por única tarea el gobierno. A menudo es más correcto decir la sofocación o bien la cancelación de las pulsiones. El resultado no ha sido satisfactorio. Recordemos, este es un texto de 1908, 1909. Donde se lo alcanzaba era un beneficio de un pequeño número de hombres privilegiados a quienes no se les demandaba esa sofocación de lo pulsional. No se inquirirá tampoco por qué caminos se alcanzaban la sofocación de las incómodas pulsiones, ni los sacrificios que ello costaba. Si se sustituye esta tarea por otra, la tarea de volver al individuo capaz para la cultura y socialmente útil con el mínimo menoscabo de su actividad, los esclarecimientos obtenidos por el psicoanálisis acerca del origen de los complejos patológicos y del núcleo de toda neurosis poseerán genuinos títulos para que el pedagogo los considere unas señales inapreciables en su comportamiento frente al niño. Dejo a otros comprobar y decidir qué consecuencias prácticas derivan de ellas. Gracias, doctor Freud. Y si la experiencia puede llegar a justificar su aplicación dentro de nuestras circunstancias sociales. Nota 43 nos dice, la relación entre el psicoanálisis y la crianza de los niños fue retomada por Freud en sus prólogos a los libros de Pfizer y de Eichhorn, 1903 y 1925, así como en el texto El interés por el psicoanálisis. Véase el volumen 13 de la Standard Edition. No lo hemos grabado, pero ya lo tendremos. También dedicó al tema algunas páginas de la 34ª, de la Nuevas Conferencias de Introducción al Psicoanálisis número 34, que encontramos en el volumen 22, páginas 135 a la 140. Ok. Finaliza ahora sí el caso del pequeño Hans con el siguiente párrafo. No puedo despedirme de la fobia de nuestro pequeño paciente sin declarar la conjetura que, para mí, confiere un valor particular a este análisis coronado por el restablecimiento. De él, en rigor, yo no he aprendido nada nuevo, que no hubiera podido colegir antes, con frecuencia de manera menos nítida y más indirecta, en otros pacientes tratados en su edad adulta. Y como las neurosis de esos otros enfermos siempre se pudieron reconducir a los mismos complejos infantiles que se descubrieron tras la fobia de Hans, estoy tentado de reclamar para esta neurosis infantil un significado típico y paradigmático, como si la multiplicidad de los fenómenos de la represión neurótica y la riqueza del material patógeno no obstaran para derivarlos de muy pocos procesos relativos e idénticos complejos de representación. Fin del caso del pequeño Hans. Estamos en la página 117 del volumen 10. Por el momento acabamos. Les agradezco mucho su atención, les agradezco también mucho su paciencia y vamos a continuar. Yo creo que lo voy a grabar inmediatamente, un pequeño apéndice del caso del pequeño Hans. Por el momento, nos vemos luego. Finalizamos ahorita. Bye.